Soy el pastor Juan José Gil. Dios os bendiga. He estado compartiendo recientemente acerca de todo esto que está pasando en España. Ya sabemos lo que es la crisis política, la crisis institucional, que tiene un calado bastante profundo. No todo el mundo lo recibe esto porque se supone que los cristianos, pues especialmente los que estamos en un ministerio como el pastoral, que es mi caso, pues estemos dedicados a otras cosas. Pero tengamos cuidado con eso, porque a veces podemos dejar la impresión de que la Iglesia no tiene ni voz ni voto. Es decir, nada le gustaría más a los gobernantes que la Iglesia no tuviera nada que decir, que esto significaría que estamos de acuerdo con todo lo que hacen y que para nosotros todo vale. Pero no es así, no es correcto. No es correcto porque, entre otras cosas, estamos llamados a ser luz y sal en este mundo. Si no somos capaces de alumbrar en los asuntos de Estado, si no somos capaces de emitir un juicio, entonces, ¿cómo va a haber un control moral, por ejemplo, acerca de lo que está pasando? Ya sabemos, el mundo entero está bajo el maligno y eso no hace falta que lo discutamos porque cada vez lo vemos con más claridad, que el mundo se está preparando para la marca de la bestia, sin duda, que el gobierno de la bestia está tomando el control, también es cierto. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que mantener mudos y que tengamos que mirar para otro lado como si nada pasara. No cumpliríamos nuestro papel de luz y sal. Así que aunque nuestro enfoque no sea la cuestión política, y no debe serlo, no perdamos demasiado tiempo en eso, sin embargo sí que tenemos que tener opinión, sí que tenemos que ser capaces de decir lo que pensamos, de decir lo que es correcto y lo que no es correcto, porque si no, ¿qué hacemos entonces aquí? Si no somos capaces de arrojar luz sobre leyes, sobre decisiones de Estado, sobre los gobernantes, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no vamos a ser capaces de hacerlo? ¿Por qué? ¿Por contentar a la clase política? ¿Por no enredarnos en política? Yo no estoy de ninguna manera diciendo que nos tengamos que enredar en política, para nada. Pero sí que tengamos ideas claras, que seamos maduros, que sepamos lo que decir a un gobernante. Porque fijaros en la escritura, los profetas lo hicieron. No les dijeron a ellos, a los gobernantes, lo que estaban haciendo mal, lo que era inmoral. ¿No le costó eso la cabeza a Juan el Bautista? El hablar con claridad de lo que era inmoral a un gobernante. ¿No le costó a Jesús también el entregar su vida en un crimen como fue la cruz? No, en fin, tenemos ejemplos de sobra. No quiero extenderme demasiado por eso, pero es conveniente que lo veamos. Es más, fijaros, yo tengo la escritura aquí abierta en Lucas, en el momento final de la vida de Jesús como un ser humano normal en esta tierra. La, eh, en, el, en el momento cumbre, justo antes de que le iban a matar. ¿Qué va a pasar? Jesús tiene una cena con los discípulos y en esta cena ocurren muchas cosas. Pasan unas cuantas horas y da tiempo para hablar de muchas cosas. Una de ellas es que como los discípulos ya vienen un tiempo pensando que Jesús como Mesías que es también el rey de Israel y por tanto, tarde o temprano va a empezar a gobernar, tarde o temprano va a tomar el control de la nación y cumplir todas esas profecías que están escritas en el Antiguo Testamento acerca del reinado del Mesías. Fijaros que él era descendiente directo del rey David, por tanto, tenía además toda, digamos, la estirpe, eh, el derecho, lo que queramos, para la monarquía. Pero además, él era el Hijo de Dios, él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega. Él era todo en realidad. Por tanto, ¿quién mejor iba a estar preparado para gobernar que Jesús? Y los discípulos pensaban
que siendo esto así y que ellos eran sus discípulos más directos, los 12, pues entre ellos se repartirían los cargos. Esto es una cuestión bastante, a veces demasiado humana. Ese deseo de formar parte de un gran equipo que gobierna, ese deseo de estar en la palestra, como que todo se hace gracias a la participación de uno. Ese deseo, como tenían los discípulos, de ver quién iba a ser el primero, quién iba a ocupar la cartera más importante dentro del gobierno del Mesías, quién lo iba a hacer. Y discutían entre ellos, hasta el punto que Jesús tuvo que frenarles, pararles, no para decirles, oye, de política no se habla aquí. No era esa la cuestión. La cuestión es, fijaros cómo hace el mundo las cosas, fijaros cómo actúan los políticos, los gobernantes, y aprender de ellos lo que no se hace. Porque vosotros también vais a ser gobernantes y no tendréis que gobernar así. Fijaros, lo voy a leer el texto. Estamos en Lucas capítulo 22. Nos dice a partir del versículo 24, hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor, imagínate. En otras palabras, quién iba a llevar el título más importante dentro del gobierno del Mesías. Pero él les dijo, atento a lo que dice Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, en otras palabras, las tratan como si fueran sus esclavos. Eso es lo que está diciendo, que los gobernantes tienden a la dictadura. Si no hay un control, si no hay fuerza que les retenga, la tendencia natural, por desgracia, del ser humano es tender a la dictadura, especialmente cuando la gente no es feliz con lo que hace y se agarran al poder de manera que ya no lo quieran soltar. Eso le ocurre a algunos o que tienen una vida muy desgraciada o que tienen una autoestima muy baja y han encontrado algo en donde pueden superar su baja autoestima y sentirse más importantes, y entonces se van a agarrar al poder como un clavo ardiendo, no lo van a querer soltar de ninguna manera. Fijaros en lo que está pasando ahora en España. ¿No es ese el ejemplo que está dando el presidente? Que, que hará cualquier cosa para no soltar el poder, no le importa lo que pase. Eso ocurre porque la gente no es feliz con lo que tiene, no es feliz con lo que hace, no está dispuesto a ser un simple servidor, quiere mandar. Y eso es lo que Jesús está señalando aquí. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Ellos se ponen títulos de que, mira qué bien que gobierno, qué bien lo hago, mira qué cosas más grandes hago, mira lo que... ¿Sabes? Esto es lo que están buscando, levantar su autoestima. Pero no es lo propio del reino de Dios, es lo mundano. Y entonces Jesús les dice, pero no será así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y vosotros sois, ahora atentos a esto, lo que va a decir Jesús, porque en ningún momento les ha dicho, chicos, aquí no se habla de política, aquí no se habla de quién manda más, aquí no se habla de quién va a ocupar el puesto importante, aquí no se habla de nada de esto, aquí no se habla de los gobiernos, aquí no se habla de qué hacen en el mundo. No es así, porque estamos en una escuela. Y tú y yo estamos llamados por la gracia y la misericordia de Dios a seguirle a Él y a aprender en esta escuela. Aprender, entre otras cosas, a que la actitud correcta para poder servir y gobernar. Fijaros lo que les dice aquí ahora Jesús. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. En otras palabras, los discípulos estaban en una escuela de pruebas y habían permanecido.
Excepto Judas, los demás habían sido fieles. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No es que Jesús les diga olvidaros de gobernar, de mandar esas cosas mundanas, eso es la política, no. Lo que les está diciendo es, vosotros también estéis aquí en una escuela de aprendizaje para servir y gobernar, pero no lo podéis hacer a la manera del mundo. No. Mira, la gente que quiere mandar, no está preparada para hacerlo. Cualquiera que quiera estar ahí simplemente por disfrutar el mandar, simplemente es un inmaduro. Así de sencillo. No tiene la madurez, la capacidad, el aprendizaje, todo lo que se necesita, el carácter, para ser un buen gobernante. No, va a gobernar a su capricho, va a hacer las cosas que a él le parecen. No va a escuchar a los demás porque los va a tomar como esclavos, como siervos despreciables. Y va a intentar aprovecharse de ellos al máximo, viviendo, eso sí, cobrándoles impuestos, para vivir de sus impuestos. Para ponerse él en la cabeza y decir, yo soy aquí el que lleva el mando. Eso te descalifica para gobernar. La gente que no es feliz sin mandar no está preparada para hacerlo. La gente que necesita mandar para sentirse bien tiene un problema serio, tiene un problema de carácter. Las personas que no disfrutan sirviendo no pueden gobernar. Las personas que no disfrutan estar en la cola no pueden ser cabeza. Es imposible. Entonces uno tiene que aprender, sí o sí, a ser humilde, a servir y disfrutarlo, a hacer el bien y que eso sea la base más sólida de su carácter y su felicidad. Porque si no hemos aprendido eso y se nos pone en una posición de gobierno, gobernaremos como el mundo, mal. Tendremos tremendos errores porque no estaremos ni amando al prójimo ni considerándolo, sino que estaremos poniéndonos a nosotros por encima, pretendiendo que los demás se nos sujeten, nos sirvan a nosotros y nos hagan felices a nosotros, en vez de estar nosotros a su servicio. Creo que tenemos mucho que aprender de todo esto que está pasando. A algunos no les sienta bien hablar de política. Está bien que no lo hagan. Pero si tenemos una actitud de aprendizaje, de pasar pruebas, como Jesús dijo, vosotros sois los que habéis permanecido en mis pruebas. Si no estamos dispuestos a pasar las pruebas que Jesús ponía para discipular a los suyos, entonces sencillamente no estaremos preparados. Fíjate cómo en Apocalipsis, voy a terminar con esto. En Apocalipsis 20, el apóstol Juan vio que se habían establecido tronos en el cielo. Se supone que es en el cielo. Se habían establecido tronos y que se habían sentado sobre ellos los que habían recibido capacidad de juzgar. No otros. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo nosotros esa capacidad? ¿Estamos nosotros aprendiendo a ser como Jesús? ¿Estamos aprendiendo a juzgar con justo juicio? ¿Estamos aprendiendo que lo más importante no es lo que yo pueda hacer, sino lo que yo haga con Dios, lo que yo haga en combinación, en armonía, para cumplir sus propósitos? Eso es lo más importante. Entonces os dejo esta reflexión.
No os quito más tiempo. Que el Señor os bendiga. Seguimos entonces. Si tenéis cualquier otra opinión, seguir poniéndola. Yo estoy encantado de responderos. No voy a dedicarme ni mucho menos a hablar todo el tiempo en absoluto de política ni de aprender de la política, pero creo que en este momento en que la gente está dándole vueltas a la cabeza todo lo que está pasando, creo que el Evangelio tiene mucho que decir y por eso comparto estas reflexiones con vosotros. Que el Señor os bendiga.